Bueno, vamos hoy día a la palabra del Señor. Dios siempre nos habla conforme a la necesidad que tengamos. Yo ando medio cotipado también, porque mi esposa me pegó su resfriado. El título es eso. Y dice: Dios le habla a Moisés y le dice: toma al pueblo que sacaste de la esclavitud de Egipto y llévalo a la tierra que juré que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob, tierra que fluye leche y miel. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias en esta hora y le ruego, Señor, que su Espíritu Santo tome el control de mi vida. Señor, úseme con poder de lo alto, deme gracia, sabiduría, y que de este lugar, Señor, lo vayamos bendecidos. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tierra que fluye leche y miel. La frase tierra que fluye leche y miel es una metáfora bíblica, hermano, que describe un lugar de abundancia y de prosperidad. Especialmente, hermano, la tierra prometida, Canaán, simboliza una tierra fértil, rica en recursos y capaz de proveer sustento abundante para su pueblo. Por eso se llama tierra que fluye leche y miel. Tierra de bendición, tierra de prosperidad, tierra de cielos abiertos para su pueblo. Dios le habla, hermano, a Moisés, pero hoy día la palabra del Señor es para nosotros. Dios no habla a nosotros. ¿Cuántos creen que Dios le habla? Alguien dice, pero ¿cómo va a hablar Dios? El Señor no habla por la palabra, nos enseña por la palabra, ¿cierto? Porque cuando oramos y le pedimos al Señor una palabra, Dios nos da la palabra. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Cuando llegamos a la casa del Señor, Dios conoce la necesidad de cada uno y el Señor nos ministra. Dios habla por la palabra, nos bendice. Aquel que viene triste se va alegre, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios hace vida en su corazón, usted se va alegre. Se le olvida el problema. Entonces le dice Dios a Moisés que tiene que llevar el pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Y le dice esta palabra: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al espeo y al jebuseo. Eran todos los que estaban habitando la tierra en aquel lugar, hermano. Dice: yo enviaré el ángel y él va a sacar de la tierra los que la estaban habitando. Todos terminaban en Eo, ¿se dan cuenta? Todos terminan en Eo. Pero cuando les da la noticia, hermano, le dice: pero yo no subiré en medio de ti o de ustedes, porque son un pueblo duro de servir. Si hay algo que a Jehová Dios le desagradaba, hermano, era que Israel era un pueblo duro de servir. Veían milagros, veían lo que el Señor hacía con ellos, pero siempre estaba la duda, estaba la crítica y muchas cosas. El pueblo de Israel siempre le fue fácil, hermano, desviarse y ser llevado a la desobediencia. Por eso Dios le tenía por un pueblo duro de servir, duro de entender, a pesar que todos los días, hermano, la misericordia de Dios estaba a su favor. Desde el momento que salieron de Egipto, hermano, la misericordia del Señor iba con ellos. Dios les guardaba de día, de noche. Dios les proveía el sustento, el alimento.
Todos los días estaban viendo los milagros, pero ahí estaba la duda, la desconfianza. Luego, hermanos, se iban tras de dioses ajenos. Por eso Dios le dice, es un pueblo duro de servir. Por eso no voy a ir con ellos. Por eso no les voy a acompañar. No vaya a ser que en el camino les destruya por la desobediencia. Y cuando el pueblo recibió la noticia de que Dios no iba con ellos, que la presencia de Dios no estaría con ellos, ¿qué es lo que pasó? Dice que se desesperaron tanto que trataron de agradar a Dios sacándose los aros, los aretes, se vistieron de cilicio para adorar, se humillaron a la presencia de Dios, clamando, llorando para que el Señor fuera con ellos. Porque se dieron cuenta que sin Dios no tendrían protección. Y hoy día el Señor nos habla a nosotros que es tan importante que esa presencia de Dios esté en nosotros. Porque cuando el Señor, iglesia, está en medio nuestro, estamos seguros. Amén. Tenemos esa fe, esa confianza, que a pesar de las dificultades, de los problemas, sabemos que el Señor está a nuestro lado. Dice que Él está a nuestro lado como un poderoso gigante. Caerán 1000, 10,000 a tu diestra, pero más a ti no llegarán. Aunque un ejército, dice, acampe contra ti, no temerá mi corazón, porque viviremos confiados. Él guardará nuestro salir y nuestro entrar. Entonces, vale la pena, hermano, buscar cada día del Señor. Qué rico, hermano, cuando usted tiene esa fe, que usted le sirve a Dios, que es fiel al Señor, y usted sabe que donde quiera que vaya, usted va seguro, confiado, que Dios va a abrir los cielos, que Dios va a abrir las puertas, que Dios le va a proveer trabajo, que el Señor le va a traer sanidad. Vivimos confiados, hermano, y eso es lo que a Dios le agrada. Y este pueblo, cuando vio que el Jehová Dios no iba con ellos, se desesperaron, porque ellos veían el poder de Dios con ellos todos los días, hermano. Los alimentó en el desierto. Querían carne, les dio codornices. Dice que hasta por las narices les salía la carne. ¿Es verdad? Lo dice la palabra. El maná del cielo. Trataron de guardar para el otro día y se les pudrió. Porque siempre Dios te da para el día, Dios te bendice. Y ellos veían todos los días eso. Le alimentaba, dice, con el maná del cielo, alimento que nunca habían comido ellos. Veían todos los días los milagros que Dios hacía con ellos. Pero aún así eran un pueblo duro, hermano. Hasta hoy día siguen siendo duros. Yo le decía la semana pasada que Jesús vino a su pueblo Israel. Pero su pueblo, ¿qué hizo? Lo crucificó. Y ellos todavía esperan al Mesías. Y el Señor en su misericordia, yo cuando leo esta palabra, cuando estudio la palabra, y veo yo qué grande es el amor del Señor. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, hermano. Cuando yo leo esa parte, cuando Dios vino a su pueblo le crucificó, y nosotros que estábamos muertos en delito y en pecado, dice que el Señor volvió sus ojos a nosotros y nos tomó y nos ha hecho vivir las bendiciones tan poderosas, tan grandes, que la estaría viviendo Israel. Sin embargo, nosotros las vivimos. Y como decía la semana pasada, y además de eso, Él nos promete, hermanos, que no estaremos en la gran tribulación. Él nos promete que nos llevará antes que eso venga.
Denle un aplauso al Señor, hermano. Qué tremenda bendición. La presencia de Dios con su pueblo es lo más glorioso que puede haber. Sin la presencia de Dios, iglesia, somos como un barco a la deriva. Somos como una hoja seca llevada por el viento, sacada muchas veces, hermano, de la gracia de Dios, sacada del camino del Señor por cualquier cosa que el enemigo nos pone para atraparnos. Nos pone fiesta, nos pone tantas cosas. Hoy día las redes sociales son es terrible, hermano, ver cómo cristianos hablan tantas cosas que engañan a la gente. Y la gente cree, dice, lo que dijo ahí tiene la razón. Pero si usted lo estudia, lo escudriña, son cosas que el enemigo está usando en estos tiempos que estamos viviendo. Dice la Biblia, hermano, que aún sus escogidos, algunos de sus escogidos serán engañados. Por eso tenemos que estar, hermano, bien vivos, bien conectados a la vida verdadera, para que el enemigo no nos saque del camino correcto. Amén. Mira, ¿quién ha visto la película de Moisés estos días? ¿La ven alguno aquí o no? ¿No? Yo tampoco, pero como te dijera, he visto, nos tiene que dar la vida así. Allá, pues entonces. No, pero usted vio cuando él le dijo Josué que tirara el bastón, el cayado, y se volviera, ¿qué cosa? Una serpiente. Y vio que los otros hicieron lo mismo. ¿Qué me da a entender? Que el diablo puede hacer cosas muy parecidas, pero las del diablo perecen. Se comió ¿sí? Entonces ahí entendemos de que el diablo puede hacer cosas muy similares. Y por eso es que hay muchos cristianos que caen en las trampas del enemigo y se desvían del camino, se apartan del camino, porque son tan iguales, pero la diferencia es que lo del Señor permanece para siempre. Amén. El gozo del Señor permanece para siempre. La gloria del Señor permanece para siempre. Pero ¿cuándo, hermano? Cuando nosotros entendemos y atesoramos en el corazón lo que el Señor nos enseña y caminamos seguro, hermano, y no le hacemos caso a las cosas que el enemigo nos pone, sino que siempre miramos, como dice el apóstol Pablo, mirando al blanco que es Cristo Jesús, no mirando lo que queda. Y cuando ese pueblo oye eso, pues, hermano, como le explicaba, sacaron sus ropas, sus adornos, los aretes. Cuando supieron que esa presencia de Dios no iba con ellos, hermano, la desesperación fue grande, que Dios no les acompañaría. Y en señal de humillación, dice, se despojaron de sus ropas finas, de sus hermosas joyas, porque sintieron miedo al saber que la presencia de Dios no iría con ellos hasta la tierra prometida. El pueblo sabía, hermano, que si la presencia de Dios no estaba con ellos, estaban perdidos. Pero como era un pueblo rebelde y contradictor, siempre estaban murmurando y en desacuerdo. Algunos con el deseo de volver a Egipto, porque según ellos, allá tenían alimento en abundancia, pero eran esclavos. Tenían de todo. Echaban de menos los pepinos, las cebollas de aquel lugar, pero eran esclavos. Había de todo alimento, pero la esclavitud era terrible. Y muchas veces, hermano, cuando las cosas, hay personas que no les salen como ellos quieren, anhelan volver a Egipto. ¿Cuál es Egipto?
prototipo de Egipto es el mundo. Amén. Y cuando las cosas no salen bien, lo que tú has pedido no sale bien, el deseo es volver a Egipto. Porque allá lo tenía todo, pero era esclavo. Era esclavo al pecado, era esclavo a los vicios, era esclavo de la amargura, de la tristeza, de la opresión, de la depresión. Era esclavo. Pero el Señor nos ofrece sacar de esa esclavitud. Fíjate que ellos querían volver a Egipto. A Dios le fue muy fácil sacar al pueblo de Egipto, pero le fue muy difícil sacar a Egipto del pueblo. Al Señor le es fácil sacarnos del mundo, de Egipto, pero de repente la gente quiere volver a Egipto, a la esclavitud, a pasarlo bien. Pero dice que a veces pensamos que todos los caminos van al cielo, pero hay caminos de muerte. Y Dios quiere hoy día que la presencia de Él nunca se aparte de nosotros. Mientras esté la presencia de Dios con nosotros, Dios nos va a guiar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a multiplicar. Amén. Entonces, lo primero que pensaba el pueblo era volver a Egipto. De la misma manera sucede en la iglesia hoy a las personas sacadas de Egipto, el volver a la esclavitud. Y Dios nos ayude, hermano, para que no esté en nosotros el volver a Egipto. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento, dice, subiré en medio de ti y te consumiré. Le explicaba a Moisés. El pueblo de Israel había estado en la esclavitud, sabía lo que era estar en esclavitud. Dios les sacó de la amargura, de la opresión, del oprobio, de la humillación en que estaban viviendo bajo el dominio de Faraón en Egipto. Y les llevó por el desierto y les guardó todos los días. Vivían los milagros que el Señor hacía con ellos, pero nunca estaban conformes. Siempre se estaban quejando, reclamando, cuestionando a su líder, Moisés. Por eso Dios los miraba como un pueblo duro de cerviz. Y Dios nos ayude que esas cosas no estén en nosotros. Amén. Que no haya desacuerdo, que no haya, hermano, de repente el cuestionar al líder, al quien sea, sino que nosotros tenemos que entender algo, iglesia. Nosotros le servimos a Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Amén. No es para mí, no es para el líder, sino que es para Dios. Y todo lo que hagamos, hagámoslo con eso. Dios, para Dios es esto. Y Moisés tomó el tabernáculo, dice, y lo probó de esta manera. Tomó el tabernáculo era, haga de cuenta que el templo con cortina rodeado, donde ellos adoraban, donde ellos oraban, donde ellos ofrecían sacrificios. Y dice que sacó el tabernáculo y lo llevó lejos para ver si el pueblo iba a adorar a Dios. Lo sacó del lugar donde estaban y lo puso lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscara a Jehová tenía que salir ¿a dónde? Al tabernáculo. ¿Qué estaba lejos, hermano? Del campamento. ¿Qué hizo Moisés? Dice que Moisés probó al pueblo alejando el tabernáculo para ver si ellos iban a adorar a Dios, para ver si ellos buscaban el rostro del Señor. Es lo mismo que pasa hoy día.
El templo está acá. Y Dios ve si usted viene a adorar al Señor. Si llega a adorar al Señor. O a lo mejor muchos dicen, no voy a ir hoy día. Esperemos que los hermanos manden a YouTube la predicación y la vemos ahí. ¿Cierto? Porque esta predicación se está grabando. Y usted dice, a lo mejor esperemos que salga en YouTube. Y no vamos, toda la semana vamos. Total, en la semana vemos la predicación. Una cosa así. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted venga a adorar al Señor. Que usted venga con gratitud, hermano. Si tiene problemas, venga con esos problemas. Y Dios lo va a bendecir en este lugar. Usted se va a fortalecer. Usted va a ir con esa fe. Va a devolverse con una confianza única que Dios algo va a hacer con su vida. Amén. No es igual que verlo en el YouTube. No es igual que ver una grabación. Lo importante es estar en persona adorando al Rey de Reyes. Yo me gozaba con esa noche de adoración que estuvo tremendamente buena, hermano. Porque estábamos aquí, los que vinimos. ¿O alguno se fue triste? Para nada. Usted vio como los hermanos dejaban de cantar y seguían aplaudiendo porque querían más. Yo creo que podríamos haber estado toda la noche. Y eso es lo que a Dios le agrada, que vengamos a adorar. No que, que hoy día no voy. Estoy de acuerdo si está enfermo, si tiene trabajo, de acuerdo. Pero si no tiene nada que hacer, tiene que venir a adorar al Rey de Reyes. Eso, por la gratitud, por lo que Dios ha hecho, por la vida que te ha dado, por la salud que te ha dado, porque hoy día te tiene en el camino correcto. Eso, por congregarme, por adorar al Rey de Reyes. ¿Cómo no? No voy a venir, yo tengo que estar. Yo tengo que adorarte, Señor. Pero ¿qué pasó, hermano? Mira lo que pasaba. Moisés salía a adorar allá. Salía a adorar al Rey de Reyes. Hay que ponerle agüita. Yo no iba a predicar hoy día pero hay que ponerle. Salía a adorar al Rey de Reyes. Y cuando salía Moisés, no importa la hora que fuera, yo cuando leo esto, digo yo, porque los otros también vivían en tiendas, en cosas. Cuando veían que Moisés salía, yo creo que se empezaban a prender la lucecita en la tienda y salían a mirar. Y cuando veían que iba y la nube se ponía a la entrada del tabernáculo, que era la presencia de Dios, y los otros se hincaban allá y empezaban a adorar en la carpa, en la tienda, pero no en el tabernáculo. ¿Qué me da a entender? Que no es igual en la casa, sino que cuando nos reunimos es diferente. Que me para ahora, ya. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ellos miraban y ahí se empezaban a hincar y a adorar. Pero Moisés llegaba allá y la presencia de Dios iba con él, pero no con ellos. Entonces, hoy tenemos el tabernáculo, que es esto, hermano. Y todos tenemos que llegar a este lugar, adorar al Rey de Reyes. Algunos con diferentes necesidades, con diferentes dificultades, algunos pasando grandes pruebas, algunos con muchas enfermedades a lo mejor. Pero cuando llegamos a este lugar, hermanos, juntos a adorar, todo cambia. Dios hace milagro, Dios sana, Dios respalda. Gloria al Señor. Dios se glorifica. Dios hace milagro en reunión aquí, hermano. Ustedes no saben, pero Dios se mueve de una manera poderosa. Aleluya. ¿Por qué? Porque todos llegamos a adorar al Señor con alegría, con gozo, ¿cierto? Aunque estemos medio cotipados, pero estamos adorando al Señor. Amén. Entonces, Moisés llevó
lejos del tabernáculo, para ver si el pueblo recapacitaba y se movía a adorar al Señor. El pueblo había caído en la comodidad, en la pasividad, en el desánimo y el letargo espiritual. Se había apoderado de ellos y estaban tranquilos. Lo tenían todo porque era el pueblo, porque era Moisés el que se comunicaba con Dios y el pueblo solo esperaba. ¿Quién era el que se comunicaba con Dios? Moisés. Y el pueblo esperaba. ¿Quién conversaba con Dios? Moisés. Y el pueblo tranquilo. Hoy día no, hermano. Todos tenemos que comunicarnos con Dios. Todos tenemos que buscar el rostro del Señor. No tan solo el líder, no tan solo el pastor, sino que todos tenemos que buscar del Señor. Por eso nos reunimos, aunque haya frío, calor, como sea, hermano. Llegamos porque sabemos que es nuestro deber adorar al Rey de Reyes, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y el Señor produce cambios en tu vida, cambios en tu hogar, cambio en tu familia, cambio en el matrimonio. Dios restaura matrimonios. ¿Cuántos creen eso? Dios restaura, Dios te saca del camino incorrecto, te pone en un camino correcto, hermano, para que tú seas una persona que adore al Señor. Todo cambia en tu casa, todo cambia en tu familia, porque el Señor Jesucristo es un Dios de cambios. Amén. El que viene a Cristo tiene cambios. Diga cambios. Hay cambio. Todo cambia. Mi vida cambia. Mi hogar cambia. Mi familia, mis hijos cambian. Amén. Son criados en el Señor. De pequeño son criados en el Señor. Ellos nunca a lo mejor van a querer volver a Egipto. Dice que cuando salía todos quedaban mirando. Y cuando entraba Moisés al tabernáculo, dice que la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Era la presencia de Dios que estaba con Moisés. Porque en el tabernáculo, hermano, estaba la presencia de Dios. El pueblo se quedaba en la tienda y adoraban de la tienda. Pero no era lo mismo, iglesia, como les explicaba. Hoy pasa lo mismo, muchos se quedan. Porque de acá adoramos, de acá oramos. Excepto los que están enfermos. No pueden venir enfermos. Pero los que están sanos, debemos congregarnos, debemos estar, iglesia, para que Dios cumpla sus promesas, su palabra, y la gloria de Dios esté aquí, hermano. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 25, dice la palabra así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que le estaba exhortando que cada persona debemos congregarnos, porque es necesario. Necesitamos que el Señor nos ministre, que Dios habla en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha llegado con problemas, con dificultad y la palabra le habla? Yo muchas veces estoy despidiéndome afuera y hermano dice: pastor, todo fue para mí. ¿Por qué? Porque la palabra habla conforme mi necesidad. Pero si usted dice: no, yo lo sé todo, no le va a hablar el Señor. Pero el que necesita, Dios le habla. Hoy estamos en esos días, hermano, en que el Señor viene por su pueblo. Entonces nuestro deber como iglesia es estar congregados de manera presencial. La presencia de Dios está donde estamos congregados, como un solo cuerpo. Y eso es lo que hoy nos falta, iglesia, es que todos nos vayamos a adorar al Rey de Reyes como lo estuvimos
el viernes, hermano, pero ojalá entera la iglesia adorando al Rey de Reyes. No debe quedarse en casa. Necesitamos que la presencia de Dios esté con nosotros todos los días. Amén. Y orar por los que están enfermos. Porque cuando nos congregamos y oramos por los que están enfermos, vemos los milagros. Vemos la sanidad. Vemos cómo el Señor se mueve, cómo Dios responde, cómo Dios toca los corazones. Cuando Moisés entraba, hermano, en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta. Y Jehová hablaba con Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. No me has declarado a quién enviarás conmigo. Y le dice, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Iglesia, eso es lo que debemos anhelar, que en este tiempo que estamos viviendo, que la presencia del Señor vaya con nosotros. Si su presencia está, Él nos guardará de todo lo que venga sobre la tierra. Él nos guardará. De problemas de economía, Él nos cuidará. Problemas, hermanos, como los que están ocurriendo hoy día, Él nos cuidará. De tanta delincuencia, Él nos cuidará. Porque estamos aferrados a la vid verdadera. Pero cuando la persona se aleja, cuando la persona toma tan liviano todo, en los momentos críticos, difíciles, el Señor Jesús no está. Y lo que yo anhelo es que el Señor siempre esté, iglesia. Amén. Que la presencia de Dios nunca se aparte de nosotros. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está con ustedes? Que nunca se aparte de nosotros, iglesia. Aunque vengan vientos, lluvias, tempestades, pruebas, dificultades, siempre firme. Porque si yo estoy firme y soy fiel, Él va a permanecer fiel. Aunque el diagnóstico del médico sea lo peor, pero si tú eres fiel, Dios va a estar ahí. Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. Aunque a lo mejor tenga muy poco ánimo, pero de aquí se va con ánimo. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Que ha llegado con muy poco ánimo, pero aquí el Señor le ministra y se va con mucho ánimo, confiando que Dios lo va a ayudar en todo lo que usted quiera. Amén, ¿cierto? Y qué rico cuando tú crees fielmente y cuando vas a orar y con esa fe, esa confianza de que el Señor está al otro lado del teléfono escuchándote. Amén. ¿Cuántos creen que es importante que la presencia de Dios esté? ¿Cuántos hoy día creen que el Señor le habló que la presencia de Dios debe permanecer en tu corazón? Pónganse en pie, hermano. Keeping me still, keeping me still. Like a river, when sorrow like sea billows roll.